tardes, mis queridos profesores. Pues bienvenidos a esta temática que para muchos es un poquito tediosa cuando ya escuchan la palabra planificación, pero igual yo siempre digo, pues lo que es planificado en ciertos aspectos, a lo menos en lo que es educación, siempre va a tener un buen resultado. Vamos a empezar, pues el día de hoy debemos de tratar, les voy a hacer una introducción, ¿no? Debemos de tener muy claro lo que son las partes de lo que es el nivel de concreción curricular, porque planificar no es solamente llevar a cabo lo que voy a hacer dentro de mi clase. Planificar es también sacar adelante a mi institución educativa. Entonces vamos a ir viendo ciertos truquitos, ciertas cositas que vamos a necesitar para poder lograr esas planificaciones y para más que todo lograr los objetivos estratégicos para llegar al aprendizaje pues significativo y funcional. La temática del día de hoy es manejo de estrategias y actividades para planificar. Bueno, obviamente mi nombre ya es Patti y estamos en ILAN Asesoría y Capacitación. ¿Qué es planificar? ¿De qué se trata esto de llevar a cabo la planificación? Son actividades que van a asegurar el proceso de la enseñanza y aprendizaje que sean exitosos. La planificación nos va a permitir organizar y conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje para llevar a una reflexión. Ojo, miren, llevar a una reflexión. Entonces, cuando yo me siento a planificar, debo de reflexionar, debo de tomar decisiones, ¿qué es lo mejor para mi contextualización? ¿A qué me refiero contextualización? Para el estudiante, ¿qué es lo que necesitaré reforzar? ¿Qué es lo que necesitaré mejorar? Hoy en el plan Aprendamos Juntos en Casa, pues tenemos sí fichas pedagógicas, pero yo como institución educativa puedo dar algo más, puedo dosificar, puedo mejorar, puedo empatar ese conocimiento que me dan en un aprendizaje basado en proyectos, algo más significativo, algo de contenido científico dentro de lo que hay en una ficha pedagógica, ¿verdad? Ahora, estas decisiones tienen que ser completamente oportunas, muy pertinentes. Al hablar pues con pertinencia, hablamos de que deben de ser recurrentes a la necesidad que hay dentro de estos estudiantes para llevar a cabo dentro del aula, en este caso pues dentro de la educación sincrónica, de los encuentros sincrónicos y llevar estrategias metodológicas, es decir, cuando yo me ubico, frente a ustedes en la computadora, no puedo llegar y no puedo improvisar y decir, hola chicos, ¿cómo están? Miren, planificar eso, lo de aquí, lo más allá. No, yo tengo que tener esos recursos necesarios para que el aprendizaje en ustedes sea completamente impactante, a través quizás de mi voz, de mi modulación, quizás en algún momento alce la voz, baje la voz, al momento de leer o al momento pues de dar un resumen de lo que está proyectado dentro de la pantalla, ¿ok? Y debo de acoplarme, ojo, en la planificación debo de acoplarme a la atención de la diversidad de estudiantes. Ahora, les pongo un ejemplo. Tengo compañeros presentes en esta aula virtual que están dentro de la generación X, la generación Z, la generación del silencio. ¿A qué me refiero? Con las generaciones digitales y quizás probablemente unos manejen tecnologías, otros no. Pero yo, pues como soy una docente que hago lo más pertinente posible, voy a aplicar y captar la atención y darle, obviamente, a cada uno de los estudiantes que están presentes en esta aula la diversidad de contenidos y que logren un aprendizaje significativo. Ok, ahora, necesito que ustedes observen las imágenes y vean esta letra y compartan conmigo. Yo les estoy dando aquí una pista de letras, pero con esta imagen representa algo que son palabras claves para poder planificar y que ustedes no las deben de olvidar al momento de llevar a cabo su planificación. No sé si es que alguien quiere compartir. Les doy un ejemplo. Aquí observo un docente que están con estudiantes en una clase presencial, obviamente, y tengo la letra A. Aquí la pista es la A y la respuesta son actividades, ¿sí? Les doy un ejemplo para que ustedes se den cuenta qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y obviamente compartir el conocimiento con los que están aquí. Para poder planificar, ok, necesito actividades.
¿Qué me dirá en esta imagen que yo necesito y que inicie con la M? ¿Quién quiere formar parte pues del aprendizaje en este momento y darme una opción de qué será o de qué se tratará la palabra M dentro de la planificación? ¿Quién quiere compartir? Método. Ya, ¿qué otra opción puede ser? Muy bien. ¿Qué más puede ser con M? ¿Son otra palabrita más? Buenas tardes, metodología, decía. Ajá, metodología, muy bien. ¿Qué más puede ser? Materiales. Materiales, muy bien, perfecto. Ahora, vamos a proceder a observar la siguiente imagen. Ahí tenemos todos unos caminos y demás, y muchas vías a proceder, a seguir, a conocer, quizás a investigar, a arriesgarnos. ¿De qué se tratará esta imagen y esta letra de la D? Buenas tardes con todos. Buenas Yo decía tardes. tal vez es direccionamiento. Ajá, muy bien, perfecto. ¿Qué más? Hola, buenas tardes. Bueno, Considero que podrían ser destrezas, ¿sí? Puesto que hay diversos caminos, los cuales pues vamos a alcanzar, ¿no? Las metas a lo largo del trayecto que se emprende en cada proceso de clase. Ajá, muy bien, perfecto. Y nos vamos a la última imagen. ¿De qué se tratará esta imagen? didáctica decía yo que podía ser la D. Ajá, también. Y la última, aquí donde está un montón de niños, estudiantes, personas, ¿qué podría ser esa última D cuando hablamos de planificación? Buenas tardes, era la anterior, direccionamiento, también tenía la Ya, idea. sí, muy bien, perfecto, Y está la bien. otra, tal vez diversidad. Exacto, perfecto, muy bien. Entonces yo creo que tenemos claro qué es lo que necesitamos al momento de planificar. Tenemos la idea precisa. Vamos a seguir. Tenemos que de ley, nosotros como docentes, quizás como directivos o personas que forman parte de lo que es una institución educativa, debemos de tener muy, pero muy claro los niveles de concreción curricular, porque yo les decía, planificar no es solamente llevar a cabo el proceso dentro del aula, planificar es más. Dentro de planificar tenemos el primer nivel de concreción curricular, que corresponde a la planificación macrocurricular. ¿Y quién nos da estas planificaciones del primer nivel? Es directamente la Autoridad Educativa Nacional, las mismas que están plasmadas en el currículum nacional. Es decir, que el currículum es flexible y abierto. ¿A qué me refiero con flexible? Por ejemplo, cuando teníamos el ajuste curricular del cual nos guiábamos nosotros, ese ajuste curricular tenía destrezas imprescindibles y destrezas deseables. Las imprescindibles son las que yo debería de lograr durante pues, el año lectivo, pero eso no significa que yo, si no llegaba a todas esas destrezas imprescindibles, yo era un mal docente o no estaba cumpliendo con mi trabajo. ¿Por qué? Porque el currículum es flexible, es abierto, incluso yo puedo contextualizar. Ok, seguimos con el segundo nivel de concreción curricular. Tenemos el nivel mesocurricular. ¿Quiénes forman parte o quiénes son esos mentores, esas personas que van a hacer de que este nivel salga adelante, de que la institución educativa pues tenga esa propuesta pedagógica completamente con identidad, con autonomía, con una visión clara, con una misión clara, con los proyectos encaminados a? Tenemos aquí dentro del segundo nivel de concreción curricular la propuesta pedagógica institucional, la planificación curricular institucional, que es el PCI, y forma parte de la opción mesocurricular y se desarrolla basándome directamente en el currículum nacional. Es elaborado de manera conjunta con ¿quién? Tenemos las autoridades, los docentes y los coordinadores de la junta académica. ¿Por qué? Porque dentro del PCI yo voy a organizar todo lo que tienen que ver mis rayados de planificación contextualizados. Ministerio de Educación a mí me da
un organismo recurrente y un rayado de planificación, ¿verdad? Que me dice, mire, unidad educativa, puntos suspensivos, usted tiene que planificar de esta forma. Sin embargo, si yo contextualizo, yo puedo tener una necesidad recurrente y necesaria y ubicar quizá una fila más, o lo que no puedo hacer es quitar nada, pero sí puedo aumentar, porque es mi contextualización directa. Pero como institución educativa, yo debo de llevar al ente necesario para que sea aprobado y tener un aval, un fundamento, donde yo diga, ok, Junta Académica estuvo presente, monitoreó y me auxilió y me ayudó en la parte de la, quizás, de recolección de información, alguna ficha específica que como institución yo necesite y la ubico en mi PCI. Y ahí viene la parte de la pertinencia y del contexto institucional, ¿verdad? Voy al tercer nivel. El tercer nivel tiene que ver con el PCA. Pues si bien es cierto, hoy en día manejamos lo que es el plan Aprendamos Juntos en Casa, y PCA se ha quedado un ratito durmiendo en algún lugar, en algún sitio, porque no lo estamos aplicando, solamente pues estamos planificando de manera semanal. Y obviamente, antes de llegar a la pandemia, este PCA, nosotros planificamos con el plan de unidad didáctica, ¿verdad? Que eran por 6 semanas, más la semana directa de la evaluación. Terminábamos el parcial y venía ahora el PCA. ¿Qué íbamos a ubicar al PCA? Íbamos a reajustar esa metodología que nos hizo falta en el plan de unidad didáctica. Así eran los lineamientos del 2019. Ahora, en el tercer nivel, ya vino el plan Aprendamos Juntos en Casa. Y este plan Aprendamos Juntos en Casa va a responder a las necesidades y a los intereses de los estudiantes de cada grado o de cada curso. Cerramos lo que es la temática del nivel de concreción curricular, pero aquí tenemos un resumen que lo vamos a encontrar en el instructivo de planificaciones del 2019, que es de donde vamos a partir. ¿Por qué? No está o no quedó sin vigencia, solamente está en un momento de descanso hasta que esta emergencia sanitaria, porque si ustedes han leído el plan Aprendamos Juntos en Casa, o ya la siguiente fase que viene Aprendamos Juntos a Cuidarnos, dice que durante la emergencia sanitaria vamos a aplicar este plan. Por lo tanto, aún sigue efectivo los lineamientos anteriores, y por eso pues estoy tomando en cuenta toda esa documentación. Vamos a hacer aquí un resumen en esta tablita que habla sobre el primer nivel. Ya hablamos del macro, que tiene que ver directamente con la Autoridad Educativa Nacional, que es el currículum nacional obligatorio y es prescriptivo. Al decir prescriptivo, pues se reúnen las personas necesarias, las personas pertinentes, y llegan pues a un consenso, y viene lo que llega, que nosotros tenemos un ajuste curricular, que nosotros tenemos pues dónde debemos de tomar una planificación y de dónde debemos de cumplir para llegar a la calidad que como país tienen un modelo constructivista, tienen un objetivo dentro de la educación. Seguimos con el segundo nivel meso, que hablábamos pues de las autoridades, de los docentes, de las instituciones educativas, que tiene que ver con un currículum institucional. Hablábamos de la propuesta pedagógica, pues que ya desde el año anterior, de hecho en la LOEI ya estaba y se habla de una propuesta pedagógica, pero recién empezamos ya a ejecutarla hace menos de 2 años, y de llevar a cabo esa contextualización. Ok, yo como institución educativa me reúno con el docente, con los padres de familia, con los estudiantes, y saco en conjunto qué es todo lo que necesito como institución educativa, con un perfil del bachiller ecuatoriano más mi plus agregado, comunidad educativa, puntos suspensivos. Ok, y la planificación curricular institucional. Aquí debe de ir, y es donde mencionábamos pues el PCI y donde mencionábamos también lo que era el PEI. Y es completamente flexible. El PCI dura 4 años, ¿verdad? Es flexible. ¿Por qué? Porque, como les digo, las cosas no son tan rígidas, ¿verdad? Entonces tenemos que ir acoplándonos
a las decisiones, acoplándonos a los momentos, acoplándonos a lo que vaya pues ocurriendo. Ok, vamos al tercer nivel, que es el micro, encargado completamente solo de los docentes de cada nivel para aplicar ya sus asignaturas, hablando de generalistas, pues en el nivel elemental, en el nivel de inicial, en el nivel de la básica media, en el subnivel pues de la superior y ya en el nivel del bachillerato, donde hay un currículum de aula, un currículum contextualizado. ¿Y a qué me refiero con un currículum? Que va a haber una planificación curricular anual y una planificación de unidad microcurricular. En este caso pues tenemos la planificación semanal, que es el plan Aprendamos Juntos en Casa hasta que dure la emergencia sanitaria. Este currículum emergente es muy claro pues y habla sobre llegar solo hasta que termine esta emergencia sanitaria y regresamos, o quizás el Ministerio de Educación tenga otro modelo o otro plan para llevar a cabo pues la educación. Seguimos. Los elementos completamente curriculares que nosotros debemos de tener muy claros siempre, pues en los propósitos. ¿Para qué y por qué? El sistema de evaluación debe ser integral y formativo. 3. Las enseñanzas. Las enseñanzas deben de ser afectivas, cognitivas y praxitivas. ¿A qué me refiero con praxitivas? Es decir, a la práctica, lo que yo ejecuto, esas metodologías activas del aprender a hacer, el aprender haciendo, ¿no? Y la programación, que es el punto 4 de los elementos curriculares, que es la secuencia y el tiempo. Es decir, durante este año lectivo yo voy a lograr esto mediante metas específicas y obviamente con ciertas didácticas que tienen que estar junto a las metodologías, a las estrategias que yo voy a aplicar en el área de lengua y literatura, de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales, de inglés, de expresión cultural y artística, cómo voy a trabajar en los proyectos escolares. Ok, y los recursos pedagogizados que tienen que ver con la parte material y con la parte ya digital. ¿Sí? Ahí es donde debemos nosotros pues innovar y llevar a cabo y conocer y llevar el autoaprendizaje pues en nuestras vidas y hacer de la tecnología una herramienta que me ayude, que me colabore, que sea impactante en la parte del aprendizaje. Perfecto, vamos a ver en esto de la propuesta pedagógica. ¿Qué es la propuesta pedagógica? Se plasman las intenciones, se propone para el proceso de enseñanza-aprendizaje, se recogen los principios filosóficos, pedagógicos y metodológicos. Pero, ¿qué será esto de principios filosóficos? Los principios filosóficos es la epistemología. ¿A qué me refiero? Esos modelos que definen cómo yo voy a actuar en el quehacer educativo y la parte metodológica que tenga una coherencia práctica educativa en esta propuesta pedagógica, en que cuando yo abra diga claramente, wow, o sea, esto es lo que necesita no necesita, esto es lo que va a dar como producto esta institución educativa. Genial, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con esta propuesta pedagógica? Vamos a seguir viendo. En esta propuesta pedagógica vamos a leer: a la que se adscribe la institución educativa es uno de los requisitos para otorgar la autorización para su creación y funcionamiento. Digamos que yo voy a crear en este momento una propuesta pedagógica, ¿verdad? Perdón, una institución educativa. Por ley debe de tener una propuesta pedagógica porque el Ministerio de Educación siempre me habla de los principios filosóficos, pedagógicos y metodológicos que forman un perfil del estudiante, un perfil tanto como de entrada como de salida para lograr los objetivos necesarios. Ahora, si yo ya tengo la institución formada y necesito hacer una revisión de esa propuesta pedagógica, de esa misión, de esa visión, de esos idearios, de completar. Lo que tengo que llevar a cabo pues es presentarlo y que y que el distrito pues me dé la aceptación, de que me dé no la aceptación, sino que tenga el conocimiento de la nueva propuesta pedagógica que yo estoy dando, porque no es la aceptación, es el conocimiento y obviamente que yo cumplo con el requisito que en la LOEI me lo pide.
Ok, vamos con el PCI, que es la Planificación Curricular Institucional. Tiene que ver con el Proyecto Educativo Institucional PEI. Van los dos de la mano porque yo monitoreo los diversos ámbitos que encuentro dentro del PEI a través de donde el PCI, que va a ser una evidencia de intenciones de la propuesta pedagógica que va a orientar a esta gestión del aprendizaje. Tiene una duración mínima el PCI, lo que les hablaba hace un momento, de 4 años, donde se debe de indicar que en el PEI es un documento público de planificación estratégica institucional, que no requiere, miren, el PEI va de la mano con el PCI porque en el PCI van a haber muchas evidencias que yo necesito para llevar el monitoreo, el seguimiento y dar una estadística de los planes de mejora que yo he llevado institucionalmente en el área académica específicamente o en el área de inclusión directamente. Y este PEI no requiere de aprobación de instancias externas a la institución. Sin embargo, lo necesitamos y debemos de llevarlo en un registro a nivel distrital. ¿Por qué? Porque dentro del PEI yo tengo una evaluación integral. ¿A qué me refiero con integral? Voy a tener muchos enfoques, voy a tener muchas dimensiones específicamente que voy a valorar como institución educativa. Y todo lo que yo les estoy hablando desde el nivel macrocurricular, mesocurricular, perdón, me va a llevar al microcurricular que tiene que ver con las planificaciones. Ahora, dentro de este PCI yo debo de llevar a cabo el análisis del currículum nacional, el análisis de la autoevaluación que tiene que ver con el PEI y delimitar mis lineamientos directamente. Vamos a ver estos elementos del PCI. Dentro del PCI yo tengo objetivos, tengo evaluación, tengo enseñanzas, tengo didáctica, tengo elementos complementarios, acompañamiento pedagógico, las planificaciones curriculares, ojo, y los planes de mejora. Tengo lo que es el PCA, lo que les hablaba hace un momento. ¿Qué encuentro yo en el PCA? Los datos informativos, el tiempo, los objetivos, ejes transversales y las unidades de micro planificación. Pero ahorita está en stand-by PCA, solo estamos con planificaciones microcurriculares, al igual que el resto de documentos de concreción curricular. Ahorita lo que nos dice, las aprendamos juntos en casa, céntrate en tu planificación, por favor, en el monitoreo que se está realizando y vamos a tener las evidencias de tu trabajo. Ok, vamos ahora a lo que es la planificación microcurricular. Dentro de la planificación microcurricular obtenemos los propósitos. ¿Qué son esos propósitos? Los objetivos. Vamos a obtener, ¿qué cosas? Las evaluaciones. Evaluar no solamente es dar una prueba en base estructurada de 10, 15 preguntas. Evaluar también es mediante un taller, evaluar también es utilizar una técnica de desempeño mediante un debate, una simulación pedagógica, mediante pues un conversatorio, ¿verdad? Donde van a estar las enseñanzas de programación, ¿sí? Perdón, las enseñanzas, programación, la didáctica y los recursos didácticos. ¿A qué me refiero con la programación? Donde yo puedo limitar directamente con el tiempo y decir, ok, si yo segregué algunas destrezas, puedo limitar que en primero voy a llegar acá, en segundo voy a llegar hasta acá y en tercero completo el nivel y obtengo y segrego y doy contenidos. La didáctica, ¿a qué se refiere la didáctica? Son completamente pues las estrategias, la metodología, los recursos, ya sean humanos, ya sean los recursos de infraestructura, ya sean los recursos virtuales o los recursos materiales, lo que yo utilizo, pues ya sea el libro, quizás un cartón, quizás una tijera, bueno, eso viene ya en la parte de recursos didácticos, donde se va a desplegar un currículo de tercer nivel de concreción que tiene que ver con la parte microcurricular. Ahora, yo para planificar, ojo, todos estos
rayados de planificación que son oficiales y donde yo puedo contextualizar, es decir, aumentar quizás una fila, aumentar quizás una columna, yo tengo que tenerlo en mi PCI. Y tiene que ser de uso interno, donde los formatos propuestos por la Autoridad Nacional de Educación en relación a esta planificación son solo referenciales, ya que las instituciones educativas pueden crear sus formatos tomando en cuenta los elementos esenciales. Entonces, a veces nosotros cuando planificamos nos cerramos y nos dicen, es que el Ministerio de Educación nos dio esta planificación. Ok, pero es un medio referencial donde no le puedes quitar nada, pero sí le puedes aumentar porque se basa eso en que en mi necesidad. ¿Sí? Vamos al siguiente punto. La planificación corresponde a la unidad microcurricular, es decir, las experiencias de aprendizaje, las unidades didácticas, los proyectos de comprensión de unidades de trabajo, guías de aprendizaje, paletas de inteligencias múltiples, entre otros. O sea, que cuando yo planifico es una gama de diversas estrategias, de metodologías, donde van a haber unidades. En este caso, pues tenemos las fichas pedagógicas. Las fichas pedagógicas cumplen un papel muy importante y muy esencial hoy en día, donde esta planificación forma como un documento muy personal, muy evidencial, como un anecdotario del proceso pedagógico directo para nosotros y obviamente pues de la parte de evidencias donde vamos a organizar todo nuestro trabajo en varias sesiones pues de clases, ¿sí? Nosotros pues somos responsables de elaboración como docentes, del desarrollo de esta planificación, en donde van a haber muchas veces encargados de diferentes grupos de estudiantes, por ejemplo, en educación inicial, los docentes de grado, en los subniveles de básica, preparatoria, elemental y media, y los docentes de asignatura de diversas áreas de la básica superior y bachillerato. Es decir, como les decía hace un momento, somos generalistas. ¿Quiénes somos los generalistas? Los que trabajamos en el nivel de elemental y en el nivel de la media, es decir, los docentes que forman parte de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo de educación general básica, donde vienen los especialistas y que de ahí habla pues de directamente un docente, ¿verdad? Que va a planificar. Los especialistas son los docentes que forman parte de la superior y del bachillerato, porque ya va directamente un docente a dar física, otro docente a dar matemáticas, otro docente a dar lengua y literatura, otro docente a dar biología, otro docente a dar física, ¿verdad? Ahora, miren, ya estamos hablando del tercer nivel. En el tercer nivel hablamos de planificación, donde deben de haber adaptaciones curriculares. Estas adaptaciones curriculares, ¿qué significa? Que yo tengo un estudiante con necesidades educativas especiales y que me va a ayudar, que me va a permitir llevar un aprendizaje al ritmo de un estudiante con un diagnóstico o con una condición ya dada, quizás con un carnet o quizás con una presunción, pero yo debo de llevar la parte preventiva, porque el hecho que quizás no tenga en este momento un informe técnico pedagógico de UDAI o quizás no tenga un diagnóstico específico, no me va a significar que yo no puedo realizar las adaptaciones curriculares, porque ese estudiante lo necesita, ¿sí? Entonces, dentro de la microplanificación, incluimos los planes, los programas, los proyectos, pero todos estos planes, programas y proyectos deben de estar en un PCI, que sean pertinentes para lograr planificar microcurricularmente. Ahora, ¿de qué hablamos con las horas pedagógicas? Nosotros cumplimos un horario de regularidad, ¿verdad? Donde decimos, bueno, de tal hora a tal hora yo recibo esta asignatura. Ahí me refiero con las horas pedagógicas que son de 40 minutos, que van a cumplir específicamente un desarrollo integral, un enfoque holístico. ¿Qué significa un enfoque holístico?
el hecho de que yo sea un docente especialista en matemáticas no significa que en algún momento voy a trabajar lengua y literatura, o en algún momento quizás voy a trabajar biología, porque la educación hoy en día me dice que yo debo de trabajar con ejemplos de la vida cotidiana. Y de ahí viene pues esa imaginación, esa creatividad que nosotros como docentes dejamos volar al momento que estamos dando una clase. Vamos a trabajar, vamos a hacer algo rápido con lo que tiene que ver, pues, directamente. Vamos a hacer un jueguito. Vamos a hacer ahorita un crucigrama de todo lo que tiene que ver con la planificación, para luego presentarles el instructivo de planificación, donde ustedes pues deben de llevar a cabo ciertos objetivos, ciertas estrategias, ciertas destrezas, y de dónde la van a ir pues sacando y de dónde van a ir empatando. Ok, ¿quién me puede ayudar? Vamos a hacer la planificación, ayuda a tener un ambiente de limpieza y no sé quién sabrá, voy a dar una pista para los que... Ajá, vamos a ir viendo. ¿Quién me ayuda? Hasta ahí les voy a dar tres palabritas. Orden, organización. Ajá, organización. Ok, vamos a ver ahora acá de qué se trata. Son recursos que se preparan con anticipación. Vamos a buscar una pista. ¿Qué será? O una pista de palabras. Vamos a ver. Cuando yo aplasto, para que ustedes aprendan a utilizar este EducaPlay, si yo aplasto la pista de palabras, me sale la palabra completa. Ahí es cuando yo tengo alguna problemática, no sé cuál es la respuesta, ¿sí? Vamos a trabajar aquí. ¿Qué elementos se encuentran dentro de la planificación que sirve como pretexto? ¿Qué será esto de que sirve como pretexto? Integración. Vamos a ver si será de integración. Integración. No. No es integración. ¿Qué será? Vamos a ver, pero hasta aquí está bien. Y tenemos que cambiar. Integrado. ¿Alguien más tiene otra opción? Si no, para buscar la pista de la palabra directa. Es integrados. Es integrados. Integrados. Ajá. Ya, muy bien. Vamos a ver acá. Cada experiencia de aprendizaje se debe estimular de manera integrada a un conjunto. Rosita, otra vez ya. Repite, por favor. Ya, cada experiencia de aprendizaje se debe estimular de manera integrada a un conjunto de... ¿qué será? Vuelvo a repetir. Cada experiencia de aprendizaje se debe estimular de manera integrada a un conjunto de... Destrezas. Ajá. Destrezas. Muy bien, genial, vamos a seguir. Acá Oye, se planifica diariamente para evitar la pérdida de Tiempo. facilita. Tiempo. Muy bien, vamos acá. ¿De qué se tratará? Se diseñan y planifican con cuidado y se desarrollan en 3 momentos. ¿Qué será? Actividades. Ajá. Actividades. Muy bien. Vamos a generar actitudes entre los niños. ¿Qué será? Colaboración, Cooperación. Ajá, muy bien. Nos faltan 2. No. Existe mayor seriedad y al trabajar en el aula, vamos a buscar una pista. Calidad. Sí. Ajá, ya la dijeron. Calidad. Calidad. Y la última, vamos a ver. Nos sirve para evaluar, detectar si las destrezas se están desarrollando. ¿Qué será? Indicaciones. Indicadores. Muy bien, indicadores. Perfecto. Indicadores. Entonces nosotros aquí tenemos un resumen de todo lo que tiene que ver con la planificación dentro de un crucigrama que dice materiales, ¿no, verdad? Dentro de la planificación, ¿yo utilizo materiales, chicos? Sí, ¿verdad? Necesito trabajar todos lo que son las asignaturas y los ejes de manera integrados. Ajá.
Cuando yo planifico, ¿necesito buscar destrezas? Pues sí. Cuando yo voy a planificar, ¿necesito organizar mi clase? Sí. Cuando yo voy a planificar, ¿debo de ver el tiempo que voy a ocupar? Pues sí. Y que debe de ser completamente válido para evitar la pérdida del tiempo, como lo decía en el crucigrama. Dentro de las planificaciones, ¿habrán actividades? Pues sí. Aquí estaba mal escrito. Necesitamos cooperación, sí, porque muchas veces nosotros aprendemos en una comunidad, ¿verdad? En donde hacemos estas redes que hoy en día pues están muy de moda, redes de aprendizaje como lo que estamos haciendo hoy en ILAN, y necesito la cooperación suya, mía, de un compañero y de otro compañero, que me va a llevar ¿a qué? A la calidad educativa. ¿Y cómo voy a medir esta calidad? Mediante los indicadores de logro que van a partir de ¿dónde? De una destreza. ¿Sí? Voy a hacerles ahora pues la presentación de lo que tiene que ver con el instructivo de planificación anterior, para darnos cuenta de qué se trata lo que estábamos antes de la pandemia y lo que estamos ahora, y qué es lo que tiene que ver o cómo es o qué necesitamos directamente para nosotros lograr la planificación. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un momentito para poderles dar a compartir lo que es el instructivo y ustedes puedan observar y hagamos un comparativo. Esperemos un ratito para poder compartir y poderles ya se está cargando el documento. Ya, ahora sí está compartiéndose. Listo. Aquí nosotros tenemos todo lo que tiene que ver pues con el instructivo de planificación del 2019, mis queridos compañeros. Nos vamos a ir directamente a los rayados que teníamos el año lectivo anterior, pero para que ustedes vean la información necesaria, miren, aquí tenemos, iniciamos desde lo que es la planificación curricular anual, como les decía. Ahorita está en descanso, ¿verdad? Pero eso no significa que el Ministerio de Educación le dejó una X al plan curricular anual, donde nos pide el área, la asignatura, el grado, el nivel y la carga horaria semanal. Pero miren, la carga horaria semanal hablamos pues de la malla curricular y lo establecido por la institución educativa, es decir, cuántas horas yo tengo en mi malla, en mi horario semanal de esta asignatura específica. El número de semanas de trabajo. Aquí ya me da Ministerio de Educación el número de semanas, que son 40, que yo trabajo a lo largo del año lectivo. La evaluación de aprendizajes y imprevisto. Este es el tiempo y cómo se saca esta evaluación de aprendizajes. Aquí. Yo tengo un número de semanas menos una semana, obviamente pues aquí ya si trabajo 7 semanas en el parcial o 6 semanas ya serán 5 semanas, ¿verdad? O
En todo caso, ubican que es una semana, a veces hay instituciones educativas que toman el tiempo de semana y media, lo pueden aplicar en días. El total de semanas de clase son el número de semanas de trabajo menos las semanas de evaluación e imprevistos. Tenemos el total de periodos, que son las cargas horarias semanales, por el número total de semanas de clases y los números de unidades curriculares, o sea, la unidad número 1, la unidad número 2, y aquí voy a tener los objetivos en los que yo voy a trabajar, ¿verdad? Dentro de todo el refuerzo, el reajuste que yo haga de la planificación curricular. De esto se trata el PSA, los ejes transversales que tienen que ver con el buen vivir, y aquí vienen las unidades microcurriculares. Ahora, ¿qué nos aconsejan que deberíamos nosotros ubicar en las observaciones? Por ejemplo, si en el plan de unidad didáctica llegué a y me faltó esto, ubicar. Por ejemplo, planifiqué en el plan de unidad didáctica 15 destrezas, por decirle, o 10 destrezas, o 5 destrezas, pero sin embargo solamente logré que el aprendizaje significativo se dé en 3 destrezas, y voy a tomar esas 2 destrezas que me hicieron falta en el siguiente plan de unidad didáctica. Así lo hacíamos el año pasado, ¿verdad? Ahora, aquí vienen las planificaciones microcurriculares, con lo que tiene que ver directamente con educación inicial, que ellos trabajan con experiencias de aprendizaje y que hoy en día en el plan Aprendamos Juntos en Casa siguen manteniendo el mismo formato de planificación, donde hablamos de los datos informativos, la experiencia de aprendizaje que va a salir directamente del estudiante, donde van a preguntar, chicos, qué hicieron el fin de semana y demás. Van a tener un tiempo estimado. Generalmente, pues las destrezas en educación inicial duran 15 días o a veces una semana, acorde del grado de complejidad, el número de los niños. Bueno, los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación se manejan directamente pues en el ajuste curricular. En este caso, la descripción general de la experiencia es como el resumen de lo que se va a realizar. ¿Qué será un elemento integrador en educación inicial? Es ese cuento, ese video, esa retahíla, esa actividad, esa adivinanza que me permite empatar la experiencia de aprendizaje con un nombre, con un título que el estudiante lo hizo. Los ámbitos, obviamente, los encuentro en el currículum de educación inicial o en el ajuste, que son completamente pues empatados. Tengo los contenidos, tengo las actividades que tienen que ver pues con su ciclo de aprendizaje, donde siempre tengo que llevar a cabo la motivación, ¿verdad? Donde tengo que llevar las ideas previas, la reflexión, donde tengo que llevar la conceptualización, el fundamento científico, lo que quizás hay en el libro, lo que quizás hay en otro libro, lo que yo busqué, lo que yo investigué, lo que encontré en una revista científica, lo que encontré en un video científico, y ya directamente la consolidación. ¿A qué me refiero con consolidación? Cuando ya el estudiante puede emitir un concepto, puede emitir directamente lo que usted ha dado en toda su clase. Y obviamente pues el recurso que tiene que ver con toda la parte material. Y el indicador para evaluar, es decir, ¿qué evalúo? ¿Qué es lo que el estudiante logró con estos ámbitos que yo manejé y que yo he trabajado? Esto es con respecto a educación pues inicial. Y miren, aquí tengo yo las adaptaciones curriculares con los estudiantes de necesidades educativas especiales. Es un apartado. ¿Por qué yo topo esto? Porque luego se van a dar cuenta que en el plan Aprendamos Juntos en Casa, como yo puedo contextualizar y por ningún lado yo veo adaptaciones curriculares, yo puedo adaptar y segregar una sección para hacer adaptación curricular. ¿Sí? Ahora aquí tenemos el año lectivo, planificación curricular de unidad didáctica. Trabajábamos por 6 semanas. Tenemos obviamente los datos informativos, las destrezas que los sacaba del ajuste curricular, las actividades, los recursos y lo que es la evaluación. Ahora, en el plan Aprendamos Juntos en Casa, ¿qué nos dice?
Inicial y preparatorio siguen planificando tal cual como lo estaban haciendo con experiencias de aprendizaje. Ahora, Ministerio de Educación me dice, estamos en emergencia sanitaria, vamos a aplicar un currículum compactado hasta esta fase, ojo. De ahí para acá ya tenemos que ir empatando las destrezas con el ajuste. En esta semana lo que son régimen costo, donde usted tiene un currículum compactado donde va a ubicar las destrezas que ya vienen en una ficha, donde van a ubicar también actividades, donde van a ubicar recursos, pero ya no me viene esta parte de evaluación ni de técnicas de instrumento de evaluación. Solo me viene el indicador de logro. Y queda hasta ahí mi planificación. Pero usted sí le puede adaptar lo que yo le decía porque es contextual. Por ejemplo, yo trabajo en una institución educativa donde tengo muchos estudiantes con necesidades educativas especiales y yo necesito hacer una adaptación dentro de ese rayado oficial. Sí puedo agregar. Lo que no puedo hacer es quitar esto o quitar esto o quitar esto dentro de un rayado de planificación que me da Ministerio de Educación y que me dice, ojo, este es el rayado oficial, pero también es flexible. Obviamente aquí tenemos para lo que tiene que ver con los trabajos, pues, simultáneos para las instituciones unidocentes y pluridocentes. Ya pues finalizamos con los bachilleratos técnicos que obviamente trabajan una planificación con contenidos procedimentales porque ellos tienen figuras profesionales para llevar a cabo y pues terminar con su bachillerato técnico, a diferencia de lo que estábamos hablando anteriormente con un bachillerato general unificado, ¿verdad? Entonces cada quien tiene su contextualización, ¿verdad? Y demás. Y terminamos con lo que tiene que ver con este instructivo que quedó de manera olvidado en un momento porque estamos con el plan Aprendamos Juntos en Casa. Ahora, vamos al plan Aprendamos Juntos en Casa. Vamos a ver qué nos dice este plan Aprendamos Juntos en Casa con respecto a lo que es planificación. Y vamos a decir, bueno, si este es el rayado oficial, ok, no hay problema. Pero, ¿qué cambió? ¿O qué no cambió? ¿O qué pasó? ¿O qué ocurrió? Les voy a proyectar el rayado que me dice Ministerio de Educación o el plan Aprendamos Juntos en Casa, donde esperemos que se cargue un poquito. A mí me gusta trabajar con los documentos en línea, entonces por eso nos demoramos un poquitín, ¿no? Vamos a trabajar ahora, vamos a comparar esto en la parte pues de planificación. Aquí está el plan educativo Aprendamos pues Juntos en Casa, que nosotros hemos estado trabajando y que ya está por terminar esta fase. Vamos a ver, me voy a ir directamente, mil disculpas porque van a ver la pantalla así que se va muy rápido, pero me voy a ir directamente a la parte que nos dice, miren docentes, ustedes tienen pues que planificar, ¿verdad? Ahora, en el plan Aprendamos Juntos en Casa, miren, ya nos viene, aquí está, el currículum para la emergencia, los elementos pedagógicos, así como teníamos nosotros en el instructivo anterior. Dice, debe de haber una idea central, hay los objetivos de aprendizaje, hay valores semanales y contenidos de soporte emocional. ¿Y en qué momento los voy a aplicar? Vamos a ver. Planificación de los aprendizajes. Aquí nos dice claramente. Vamos a trabajar por subnivel, están las estrategias metodológicas, hablamos de las fichas pedagógicas, que son insumos para llevar a cabo, para tomar en cuenta, y lo que son las recomendaciones semanales para los docentes. Pero como estamos ahorita directamente en planificación, nos vamos a ir a lo que tiene que ver con el rayado. Yo les estoy haciendo este retroceso así para que ustedes se den cuenta de la información que necesitamos solamente para hacer un rayado de planificación. Necesitamos habernos leído absolutamente todo esto para poder plasmar lo que tiene que ver con un rayado en este plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Miren, aquí está incluso hasta los roles de cada uno de lo que ustedes deben de hacer
y lo que deben de lograr pues como docentes, ¿verdad? Y al momento de nosotros pues planificar y de llevar a cabo una opción viable para que los estudiantes tengan su trabajo. Incluso aquí en este plan nos habla pues de rúbricas y demás. Creo que se dejó de compartir la pantalla. Listo. Ahora nosotros tenemos una planificación, miren, que nos dicen, a ver, queridos compañeros, este es tu monitoreo, donde tú debes de presentar el trabajo, donde debes de planificar ahora de manera diaria o de manera semanal. Esta planificación que nosotros tenemos aquí, ustedes como contexto educativo, como institución educativa, sí la pueden modificar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí yo no veo la parte que dice destrezas. Quizás yo aquí en esta asignatura, como dentro de la destreza yo tengo la abreviatura de la asignatura, puedo cambiar esta asignatura por la palabra quizás destreza, me quedo con la temática, muy bien, perfecto. Las actividades de ley necesito porque debo de hacer todo lo que tiene que ver con el ciclo de Kolb, lo que tiene que ver con la motivación, lo que tiene que ver con la reflexión, lo que tiene que ver con la conceptualización y lo que tiene que ver con la consolidación. Sí. Y puedo hacer quizás una rutina de trabajo. ¿A qué me refiero con una rutina de trabajo? Voy a trabajar la motivación mediante el envío de un video, voy a trabajar la reflexión mediante una lluvia de ideas, la conceptualización mediante la creación de organizador gráfico y voy a trabajar la consolidación ya con un refuerzo en casa. El plan Aprendamos Juntos en Casa nos dicen sean lo más breve posibles, sean explícitos, necesitamos una planificación sencilla, necesitamos una planificación real que me dé a conocer lo que está ocurriendo dentro de su planificación, ya sea el medio virtual que usted haya elegido, desde una comunicación de un WhatsApp hasta un Microsoft Teams o quizás un Zoom, un Meet o un Microsoft y demás. Entonces, aquí lo que yo debo de dejar claro son las actividades. Ahora, ¿qué me refiero con la evaluación? ¿Cómo yo voy a evaluar? ¿Cómo yo voy a manejar? ¿Cómo yo voy a tener esa rúbrica? ¿Cómo yo voy a permitir que ahora que se me viene el primer parcial con una fecha que ya me ha dado contextualizada mi institución educativa, cómo yo voy a evaluar esos aprendizajes que he obtenido mediante las fichas? Recordando pues que el Ministerio de Educación nos dice que la evaluación la vamos a hacer mediante rúbricas, que la evaluación la vamos a hacer mediante escalas cognitivas, mediante diarios, ¿verdad? Nos dieron ciertos elementos de coevaluación, de heteroevaluación y de autoevaluación. ¿Y cuáles son los recursos o materiales que yo voy a aplicar? Entonces, miren, se vuelve, sí, de manera más sencilla, se ve el rayado quizás, pero se vuelve una planificación diaria o ustedes pueden contextualizar aquí de manera semanal, lo pueden agregar por asignaturas o solamente pueden planificar cada docente especialista o puede ser, por ejemplo, se me ocurre de educación general básica o elemental, pues aquí ubica lengua y literatura, con matemáticas, porque según los niveles también dentro del plan Aprendamos Juntos en Casa nos dice que debemos de cumplir ciertos horarios de conexión porque por edades los chicos tienen una estimulación al aprendizaje y no los podemos tener frente al computador muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí con este rayado de planificación oficial? No vemos por ningún lado adaptaciones curriculares. Y ahí es donde viene la parte de la contextualización. Digamos que yo como docente en octavo tengo 10 estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Y dónde lo voy a monitorear? ¿Dónde voy a dejar yo mi evidencia como docente? Pues puedo aplicar, como en el instructivo anterior, una sección donde diga adaptaciones curriculares y yo plasme mi trabajo. Ahora les voy a compartir a qué me refiero o a qué idea les estoy dando, pero
cada institución contextualiza con una planificación contextualizada con el plan Aprendamos Juntos en Casa y adaptaciones curriculares que tienen que ver con nuestra planificación y que el plan Aprendamos Juntos en Casa no tiene. Miren, tengo yo los objetivos, el año de educación general básica, la destreza, tengo temas, tengo las actividades, que es lo que a mí me pedían, el indicador de logro, tengo el recurso, pero esta institución educativa dice, bueno, yo quiero monitorear, si me vaya a pasar alguna actividad y voy a aumentar. Si va en el portafolio la actividad planificada o no. Y aquí viene la parte que yo les estoy haciendo mucho énfasis, que puedes contextualizar. Este docente de matemáticas no lo está haciendo de manera diaria, sino lo está haciendo generalizada y ubica en octavo, ubica en noveno, en octavo, en noveno y en décimo A, que forma parte de su distributivo. Y en décimo B, sin embargo, hay otro docente. Les estoy dando opciones para que ustedes tengan una gama de fundamentos para luego pues debatir. Y aquí viene lo que yo les digo. Si tengo adaptaciones curriculares, pero no tengo un rayado en el plan Aprendamos Juntos en Casa, sí puedo contextualizar, sí puedo aumentar una sesión. Y miren, en esta institución educativa tengo todos estos estudiantes para esta docente en octavo, en noveno y en décimo. Y tengo necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad donde la institución educativa, en este caso, cree recurrente ubicar cuál es la necesidad y el grado. Vamos a bajar un poquito. Aquí tengo el objetivo del aprendizaje y son los mismos elementos que tengo en la parte de arriba, pero, miren, aquí me dice que tiene un grado 3. ¿Por qué? Porque ha cambiado todos los elementos. Aquí, miren, ¿por qué les digo que es grado 3? Porque si yo bajo un poquito más, aquí me pone la docente que mediante un código interno igual, significa que va a trabajar lo mismo y que no tiene que cambiar. Pero ya en noveno tiene un grado 2, donde va a cambiar su metodología y donde va a cambiar su evaluación y por ende pues sus recursos. Y yo me doy brevemente cuenta de que es un grado 2. En noveno también ella tenía grado 2. Y miren, aquí está el grado 2. ¿Y cómo hace ella su adaptación curricular? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo cambia la metodología? Acá. ¿Cuál será esa adaptación curricular que ella va a utilizar? Le cambia la tarea, solamente le ubica 2 ítems de los 10 y dice que va a realizar contacto con el padre de familia para explicar la metodología a realizar, que va a manejar rutinas de trabajo y orden para realizar los refuerzos en casa, que va a utilizar videos de autoría propia para lograr el aprendizaje. Dice que va a enviar audios explicatorios para que el estudiante se guíe en la resolución de la tarea y va a realizar encuentros de Zoom extras si es necesario. Ahora, pero este es en el grado 3, miren, completamente cambió. Perdón, aquí está el grado 3. Vamos ahora a lo que es el grado 2. Estamos en décimo. Aquí está su objetivo porque debe de manejar su objetivo, su trabajo, sus actividades. Y aquí está. Dice, realizar contacto con los padres de familia para explicar la metodología, utiliza videos de autoría, va a trabajar lo mismo porque es el mismo grado 2 y obviamente lo que aumentó fue solamente su grado de complejidad dentro de esta planificación. Y esto sería, compañeros, el día de hoy lo que tiene que ver con las estrategias de planificaciones que estamos llevando a cabo y haciendo un comparativo con lo que estábamos antes y lo que hoy en día el Ministerio de Educación nos dice que debemos de planificar. De alguna forma se hace un poco más fácil, porque hay menos instrumentos, pero hay más trabajo, hay más recursos para buscar y llevar a cabo el aprendizaje a través de un monitor de pantalla. Si alguien desea hablar, compartir, hacer alguna pregunta. Sí, deseo justamente realizar lo que es una consulta en cuanto a lo que es la planificación, lo que es, recuerdo lo que es adaptaciones curriculares.
Justamente la consulta que tengo aquí es cómo puede realizar, o sea, una docente lo que es la planificación curricular con grado 3, homeschool. No sé, ¿se aplica lo mismo lo que sería adaptaciones curriculares? Esa era mi pregunta. Si se aplicaba lo mismo para homeschool, adaptaciones curriculares, porque eso es lo que yo trato de hacer con mi hijo, como ya le había comentado a él. Es una idea para, en este caso, de la situación de mi hijita, aplicar el homeschool en casa. Y cómo se podría utilizar de esto de adaptaciones curriculares, trabajo en casa. Necesitaría yo asesoría. Eso es lo que quisiera saber, cómo se podría hacer este tema de homeschool. Ya, o sea, usted lo que quiere es incorporar a su niño a lo que es la modalidad de aprender en casa. Exacto, aprender en casa porque prácticamente no me ha ido muy bien en la escuelita. Entonces, mejor quisiera aplicar, como estoy estudiando igual educación básica, ya voy a 8º semestre, entonces realizar yo misma la enseñanza este año, porque igual es arriesgado llevarle clases, igual, o sea, él no es que siga las órdenes al pie de la letra, que no se saque la mascarilla. Entonces eso deseo saber lo que sería información de homeschool para aplicar en casa. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo podría realizar, no sé, adaptaciones? Todo, porque estoy investigando un poquito, pero me sale que están aún en 2012 han hecho el último acuerdo, entonces que están renovando ese acuerdo y que saldrá próximamente, pero no estoy tan al tanto de eso. Ya, usted como persona, como representante legal, debe de dar a conocer mediante una carta a lo que es el Distrito de Educación de que se quiere acoger al plan de educación en casa. El requisito que le pide el Ministerio de Educación es de que usted tenga un título en educación, que sea licenciada en educación. Es el primer requisito que le piden y necesario para que usted de alguna forma se acoja a este plan de estudios en casa. Tiene que tener una licenciatura en educación para que su niño, su representante en este caso, pues forme parte de esta modalidad de estudios en casa. Eso sería mi querida. Mi querida Ruth, en esta situación del homeschooling, realmente debe estar vinculado los padres a una institución, ¿no es cierto? Debe estar de ley en contacto con la institución, sea privada o sea igual del ámbito fiscal. Sí, ¿verdad? En esa parte sí, de ley tiene que estar. Eso es lo necesario, por eso yo le decía a ella como representante legal, al hablar de representante legal, debe de estar ya pues vinculada a una institución educativa, porque no es que, bueno, yo soy docente, entonces yo llevo a mi hijo y yo mismo le enseño, yo mismo no, tiene que estar vinculada a una institución educativa para que se acoja a este plan, y entre los requisitos pues que pide el Ministerio de Educación es ese. Rosita, muy buenas tardes, Pati, felicitaciones por la capacitación. Les digo desde que empecé con OSMEI, y todas las capacitaciones han sido muy motivadoras, que nos han educado personalmente. Entonces, Rosita, recién con la pregunta que acaba de hacer la maestra, la compañera anterior, yo también tengo mi nenita que tiene autismo. Entonces, eso de la educación en casa, ¿puedo ser yo la maestra de mi nena? Disculpe, porque yo trabajo en una unidad educativa, yo fui maestra de mi hijo en 1er año de básica. Entonces, ¿ahora podría ser yo maestra de los dos? Sí, lo que pasa es que ahí ya tienen que pedir a lo que es el Ministerio de Educación, mis queridos propios, la asesoría, porque el Ministerio de Educación es quienes les da, pues, obviamente, esa consideración, si es que ustedes cumplen con los requisitos que lleva a cabo tener la responsabilidad de su hijo en estudios dentro de casa. Ya, mi Rosita, muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes, soy Viviana, muchas gracias. No más para complementar, no sé mucho, yo trabajo en el tema de estudios en casa. Soy tutora, trabajo como tutora de 2 casos. En el país hay 19 casos de estos estudios en casa. Sí, es verdad que se está actualizando el acuerdo ministerial que ampara y el tema de estudios en casa. Una cosa muy interesante de esto de estudios en casa, hay bastantes beneficios. Muchos de los, por ejemplo, 2 de los casos que tengo, los padres tienen título de 3er nivel, pero no son educadores, no tienen el título en educación.
pero sí en ingeniería, otras profesiones. Entonces, en este acuerdo ministerial también le permite que usted busque, en el caso de tener título de tercer nivel en educación, puede buscar un tutor o tutora que tenga un título afín, que sea en ciencias de la educación, puede ser psicopedagoga, psicóloga educativa, y en base a esta persona, o sea, haría las veces en lugar de la madre, ¿no?, en coordinación. Nosotros con estos dos casos, la mayoría que se acogen a estos estudios en casa son gente que ya se venía trabajando hace tiempos, gente que se dedicaba mucho al tema de la música, freelance, gente que estudia y trabaja por el mundo, entonces ellos no pueden quedarse en una sola institución educativa. En el Ecuador nos dimos cuenta que es no hay mucho conocimiento sobre esto de estudios en casa. Es un poco inflexible en algunos distritos el desconocimiento del tema de estudios en casa. Entonces, nosotros sí nos ha tocado un poquito la lucha porque no todos tienen esa facilidad de que uno puede trabajar en un solo lugar y necesita viajar a muchos países, pero con esto de la pandemia, muchos padres se quieren acoger a este tema de estudios en casa, pero como lo decía anteriormente la persona expositora, que sí se está rectificando, se está modificando este tema de estudios en casa. Ahora, en la planificación, ¿cómo hacíamos nosotros? Conjuntamente con el distrito, una vez que la madre solicita, se aprueba los documentos de esta tutora, en caso yo soy la tutora de estos dos niños, lo que se hace, nos vinculan a una institución educativa, y esta institución educativa el padre es el que tiene un enlace entre la tutora y entre la institución educativa, y la institución educativa le emite la planificación. ¿Para qué? Porque los padres de familia, la mayoría, no conocen del tema, pueden ser docentes, pero si no lo han ejercido, tienen dificultad y se apoyan de la tutora. Entonces, la tutora se basa en esta planificación y va trabajando. Si es con adaptación curricular, la tutora tiene que ir fortaleciendo, tenemos que ir haciendo la adaptación curricular. El docente nos pasa la planificación vinculada a esa institución y nosotros lo que hacemos es la adaptación curricular. Y se trabaja con el estudiante con los mismos libros del Ministerio de Educación, todo lo que es el ministerio a la par, pero en el tema de proyectos ya no trabaja la institución, trabaja la madre, o sea, tampoco totalmente se acoge la tutora, la madre trabaja, les da inglés, porque son personas que a veces estudian, viajan por todo el mundo, entonces ellos les dan inglés, pero basado en la planificación de la institución, en proyectos escolares, como son personas artistas plásticos, entonces ellos hacen en base a eso su proyecto. Entonces, más o menos en ese tino nos hemos ido nosotros manejando, y incluso la mayoría, por ejemplo, de los estudiantes tiene un problema de relación con el grupo, y se acogen porque tienen problemas con el grupo, no se enseña, la escuela no maneja bien estos casos, un autismo, un problema de Asperger, entonces no hemos visto que no dejan de relacionarse, más bien aprenden a estudiar y se relacionan y mejoran, o sea, sí hay avances. Entonces nosotros nos manejamos así, nomás para dejar un poquito algo, si sirve para las personas que más o menos estaba escuchando, que querían acogerse a este tema. Gracias. Gracias por la explicación, es bonito, pues obviamente yo a lo menos sé pues los lineamientos que como Ministerio de Educación te otorgan, pero la compañera ya nos cuenta pues la experiencia de cómo ha manejado y cómo ha trabajado, y eso es lo importante de estas comunidades y redes de aprendizaje, pues que como ILAN estamos logrando con ustedes, mis estimados compañeros, de poder aprender y comprender todos estos procesos de cambios. Pues hoy veía y leía muy extenuadamente las nuevas orientaciones de la siguiente fase, que es el Aprendamos Juntos a Cuidarnos Todos, y ya hablaban sobre la decisión del padre, donde decía, pues no, el que quiere ir a casa, el que quiere ir a clases presencial lo hará, y el que no, y se toma pues una educación pues completamente mixta, y se están dando opciones y se están barajando posibilidades diferentes, en donde pues esto no solo queda aquí en la pandemia, la pandemia acabó y regresamos otra vez a donde estábamos, no, esto realmente trae un cambio en la educación, y nosotros vamos a ser uno de los fundamentos, de las partes
necesarias donde tenemos que adaptarnos a todo esto y sobre todo llegar a las habilidades y desarrollar muchísimas competencias más a las que ya hemos estado quizás de alguna forma en una zona de confort que las conocemos, e irnos preparando, e irnos incentivando entre nosotros mismos para poder colaborar en este cambio, en esta ruptura de esta brecha digital que hoy en día pues se viene, y de hecho muchos de ustedes ya están incorporando, las universidades ya están involucrándose a la parte de digital, donde pues las simulaciones pedagógicas en frente del computador van en algún momento a formar parte pues del diario vivir, así como cuando nosotros decíamos, bueno, y si no tengo pizarrón no puedo vivir porque es mi recurso. Ahí ahora la tecnología va a ser parte única para llegar al aprendizaje directo, quizás no en la vivencial cuando decíamos, bueno, por darles un ejemplo, me voy al zoológico y vamos a ver todo lo que tiene que ver con los animalitos y las plantas y la parte silvestre y demás, y infinidad de temáticas. Ahora la simulación pedagógica es el mundo, donde vas a aplicar un programa y vas a simular que estás dentro de y vas a lograr un aprendizaje con el mismo impacto que en estar de manera presencial. Entonces, mis queridos compañeros, hoy, bueno, nos salimos de un tema a otro, pero la planificación es importante, necesaria para lograr mejorar y llegar a cabo todo lo que se viene, todos estos cambios con respecto a las instituciones pues particulares. Hoy en día hay una pregunta dentro del chat, hay que prepararse, obviamente tener toda la oferta educativa y llevar a cabo al distrito pues esta modalidad que nosotros tenemos. Hasta el momento, Pati, creo que es semipresencial, ¿verdad? Que se puede ofertar y que está a partir de lo que es la educación superior y bachillerato, no en la elemental, es a partir del 8º año de educación básica. Con respecto a la pregunta que está en el chat, que habla sobre cómo pueden hacer o oficializarlas en una institución particular y llevar a cabo pues esta nueva modalidad. No sé si es que alguien más tenga alguna otra pregunta, mis queridos compañeros. Buenas tardes. Bueno, la verdad iba a preguntar lo que ya la compañera había dicho, o sea, iba a preguntar cómo se tenía que hacer este trabajo, si exclusivamente entonces los padres son los que tenemos que estar preparados para acogernos a este nuevo plan de estudio, ¿no? El estudio en casa. Esa era mi pregunta, pero ya la respondieron prácticamente esa duda que tenía. Gracias. Sí, mi estimada compañera, como yo leí pues en el chat, le respondí de esta forma. Y definitivamente tanto los padres como los docentes y las instituciones educativas, acorde a su oferta y a la modalidad pues que desean impartir, pues hay que darle el proceso pertinente y necesario de todos los documentos que hay que dar y, para aprobar a estas modalidades, así como cuando, por ejemplo, hay una modalidad en el estudio superior de institutos universitarios tecnológicos y que no existía y que recién se está dando. Entonces, esta pandemia, así como nos dieron muchísimas situaciones dolorosas y problemáticas, también están ofertando y un cambio y una revolución total al mundo al que nosotros vivimos, mis queridos compañeros. Y ahora tenemos miles de preguntas y decimos, bueno, ¿y qué es lo mejor? Pues esperamos a que las clases se vuelvan presenciales o nos incorporamos a este mundo virtual, de la educación virtual, y confiamos que nuestros chicos sí van a aprender, porque muchos padres son renuentes, no, es que frente al computador no van a aprender absolutamente nada, pero a la final nos estamos dando cuenta que estamos en ese proceso, en ese aprendizaje de ir poco a poco involucrando las nuevas tendencias. De hecho, quizás años atrás, muchos de ustedes les daba temor hacer una transferencia bancaria, y ahora el mundo se maneja mediante transferencias bancarias. Compras completamente virtuales, y por darles un ejemplo. Entonces, mis queridos compañeros, no sé si es que tienen alguna otra pregunta en base a la temática pues de hoy, de planificación o de los instrumentos pues que se han presentado
y de un resumen pues directo. Sí, había una preguntita que decía que si estamos al término pues de la primera fase, ¿no? ¿Verdad? Que era el plan Aprendamos Juntos en Casa, venimos a la otra fase. Ministerio de Educación ya envió la ficha número 10, donde vamos a seguir planificando, pero ya no viene directamente con un resultado, ya no viene directamente como antes nos decía, bueno, este es el producto final que tú debes de tener, ya viene contextualizada esta semana para planificar, viene un poquito más fuertecita, ya vienen contenidos. Ahora, la pregunta es, si dentro de la planificación yo tengo destrezas y en el currículum compactado solamente estaba hasta una semana específica, ¿cómo saco la planificación? ¿Cómo saco el indicador de logro? Cuando yo no tenga eso, yo tengo que irme a un ajuste curricular del 2016 porque está vigente. No tenemos ahorita un currículum específico que nos diga, ok, de aquí vamos a proceder, de aquí vamos a seguir. Se han hablado y se han especulado muchas cosas, pero no es nada oficial. ¿Qué es lo único oficial que ahorita nosotros tenemos? Currículum compactado y ajuste curricular. Entonces, nos toca revisar qué es lo que a nosotros nos lleva y nos conlleva dentro de una planificación y de ahí sacar destrezas, de ahí sacar un indicador de logro y de ahí podemos llevar a cabo, pues, como hasta el momento hemos estado haciendo fichas pedagógicas y está, como les dije, la ficha 10 dentro del Ministerio de Educación y es oficializado y vamos a proseguir hasta el momento con esta metodología hasta que no haya pues ningún cambio y ya nos digan específicamente pues ustedes están libres para planificar en contenido, están libres para trabajar directamente con libros. Hablo de la parte fiscal, porque en la parte particular ya ustedes son más libres, están trabajando quizás con libros no, porque el Ministerio de Educación no les permitió la compra de libros, pero sí están trabajando con sus instrumentos, sí están trabajando contenidos pedagógicos y no están trabajando con una ficha. Quizás están trabajando con el aprendizaje basado en proyectos, pero no con la ficha pedagógica como lo estamos haciendo en la parte fiscal por la problemática que enfrentamos en la conectividad. Nuestros estudiantes no todos pues tienen el privilegio de tener la computadora o un teléfono inteligente y lograr la conexión y la proyección que nosotros como docentes nos esforzamos por hacerlo, porque yo estoy siempre 100% seguro que así ustedes tienen 10 estudiantes que tienen computadora, ustedes hacen sus encuentros sincrónicos, pero no dejan de lado a los que están en un WhatsApp o no dejan de lado a los que les entregan una ficha pedagógica con ayuda del DS o quizás ustedes mismos que hacen sus visitas para que estos estudiantes no se queden fuera, porque la idea del Ministerio de Educación es que ningún niño, ningún adolescente ecuatoriano pierda el derecho a la educación, deserte de la educación. La idea es que sigan involucrados. Sí, quizás vamos a tener muchos desafíos, quizás vamos a tener muchos vacíos en la educación, pero no desean la deserción, porque en el momento que desertan en un año lectivo, pues es muy difícil, muy complicado que vuelvan a incorporarse. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta justo con lo que hablaban del homeschool en cuanto a lo que es la educación inicial 1 e inicial 2. También se tendría que seguir el currículum de una escuela tanto particular y fiscal si se hace educación virtual con el inicial 1 o el inicial 2, que de lo que tengo entendido no sé si son obligatorios o si ya es obligatorio el inicial 2, o si se puede hacer homeschool y seguir avanzando en contenidos con los niños que son hasta 3, 4 años para que ya empiecen la elemental básica que es desde los 5 años ya 100% en el nuevo proceso. Bueno, lo que se trata con respecto al currículum en educación inicial y en todos los niveles de educación, es obligatorio que se lleve a cabo, pero es flexible. ¿A qué me refiero? Yo tengo un currículum de educación inicial, pero no significa que no solamente el currículum es lo que yo voy a topar. Yo también tengo diversas formas, diversos insumos para poder realizar, ¿verdad? Y para poder obtener un nuevo aprendizaje y para poder llevar a cabo todo lo que yo deseo emprender. Pero lo mínimo que yo tengo para poder enseñar es mi currículum.
Entonces ese currículum tiene que estar, tengo que ejecutar destrezas, pero sí puedo aumentar porque dentro de las planificaciones yo puedo dar un plus agregado que se denominan destrezas contextualizadas, donde van a entrar en mi propuesta pedagógica esas destrezas imprescindibles, esas destrezas deseadas y esas destrezas contextualizadas que como institución educativa yo quiero aportar a mi comunidad. Entonces ya viene, depende de la organización como institución que ustedes pues estén manejando. Hasta el momento lo que yo tengo en conocimiento y que les puedo compartir, pues la educación en casa debe de ser lo que es la educación básica superior. No tengo conocimiento, mentiría si les digo así desde educación inicial, pues lo pueden realizar. No podría darles algo fundamentado. De lo que les estoy conversando hasta el momento, sí, fundamentado y en documentos. Buenas tardes. Yo tengo unas dos preguntas. La primera, ¿cómo vamos a empezar con un nuevo grupo? Ustedes, no sé si parece, porque dijeron que están en la unidad 10, no es unidad 10, sino en la semana 10, me parece que ustedes están en la costa. Entonces, nosotros recién vamos a empezar con un nuevo grupo en el mes de septiembre. Entonces, mi inquietud es, bueno, para nosotros un poquito se nos hizo fácil trabajar con los niños porque ya el primer quimestre ya trabajamos con ellos, ya los conocíamos. Entonces, lo que nosotros hicimos es adaptar de pronto la planificación a lo que nos daba el ministerio para seguir avanzando un poco más en conocimientos con los niños. Pero ahora este nuevo año que vienen nuevos estudiantes que no conocemos, no sabemos las dificultades o los pormenores que ellos vienen trayendo para este nuevo año. ¿Qué estrategias o qué maneras podemos utilizar tanto para lo emocional como para el adaptar las nuevas estrategias para un mejor progreso en los niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Esta es la una. La otra, no sé si ustedes están trabajando con los textos que estaban publicados en el Ministerio de Educación para primero de básica. Yo trabajo en primero de básica. Esos libros los están trabajando o no los están trabajando, y de igual manera otra que ahorita se me ocurrió, tenemos un niño que viene a primero de básica, que tiene Asperger, creo que es, o autismo tiene el niño, que algo nos enteramos. Con este niño tenemos que tener estrategias y conocer y saber métodos de trabajo que las maestras fiscales muy poco conocemos porque no somos de esas áreas. Y en verdad que para trabajar con ellos hay que tener una buena metodología, buenos conocimientos de eso para trabajar con ellos y las estrategias adecuadas para trabajar con ellos, porque no es lo mismo trabajar con niños con diferentes necesidades a tener niños de veras, niños especiales. Entonces eso quisiera que me ayude un poco satisfaciendo esas curiosidades y a ver cómo me va este nuevo año que viene ya. Ya, mi querida, bueno, esos son los desafíos que nosotros afrontamos tanto en presencial como en virtual, ¿verdad? Porque no sabemos pues la comunidad que llegan, las sorpresas que los chicos pues nos van a dar, pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en esta parte, en esta fusión de un cambio? En primer lugar, yo lo que le aconsejaría es llevar un registro de conectividad, saber quiénes cuentan pues con su computadora, con su celular, quiénes están dentro del área urbana, quiénes están dentro del área rural. ¿Para qué? Para que usted tenga un estudio contextualizado, ¿verdad? Luego que usted ya se puede poner en sintonía con el padre de familia, quizás en algún momento hacer una reunión recurrente donde de manera general, pues le dé al padre usted la confianza necesaria para lograr este tipo de aprendizaje y de comunicación asertiva para que el padre dé a conocer sus necesidades, de conocer a sus problemáticas, porque ahí a nosotros nos ha tocado una parte muy fuerte en donde debemos de
debemos ser muy empáticos con el padre de familia y colaborar y manejar miles de estrategias, no solamente las estrategias tradicionales que nosotros pues llevamos a casa en clases. Ahora, ustedes trabajan en preparatoria, nosotros en la fase de la costa hasta el momento no nos han dado la disposición de llevar a cabo los libros, de trabajar con libros. No estamos trabajando hasta el momento con libros, lamentablemente. Estamos trabajando solamente con fichas pedagógicas, estamos trabajando solamente con experiencias de aprendizaje, pero se está dando un plus agregado y estamos llevando un poco bajo la experticia de que hemos llevado en años anteriores un preparatoria, el conocimiento. Muy poco, no tan exhaustivo, no tan fuerte como se realizaría pues directamente en la presencial, pero sí se está introduciendo con la ficha vocales, interiorización, sonidos bucofaciales, el desarrollo de la motricidad, tanto fina como gruesa, porque recuerden que es muy importante que nosotros desarrollemos todos estos ámbitos, que los chicos aprendan a exponer, que los chicos aprendan dentro de la pantalla a aceptarse. Hay niños que lo que se ve en la pantalla se asustan y no les gusta, o hay niños que no les gusta ni siquiera hablar en estas temáticas específicas de este nivel, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen una característica muy buena como parvularia y es desde el comienzo, como nosotros afrontamos al inicio del año lectivo. No conocíamos a los padres de familia y mis dos compañeras con las que yo trabajo directamente me decían, pero es que no conocemos, no sé de qué se tratan estos niños, cómo voy a hacer para cautivar la atención. Sus primeros días son claves, sus primeros días tienen que ser impactantes, tienen que utilizar los recursos pero con el padre, tienen que enamorar a ese padre de familia, si es que valga la palabra, para que ese padre de familia se enganche con usted. Y el padre de familia haga su trabajo en casa, en donde diga la tía, la miss, la profesora, la licenciada, como les nombren, pues les diga al estudiante, vamos a sentarnos, mira que está la profe, o escucha el audio que te está enviando la profe, mire, ella es la voz de tu profesora. Entonces, utilizar ya estrategias, como les decía hace un momento, quizás un cuento interactivo, buscar en el internet cuentos interactivos para niños pequeños, y nos salen infinidad y una gama de cosas para que el padre de familia desde el inicio ya involucre la tecnología, desde el inicio tenga de manera sincrónica en cualquier momento, quizás cuando el niño se va a acostar, leer un cuento, quizás cuando se levanta o quizás a media tarde, porque la mayoría de los chicos, de los niños a esa edad cogen el celular, dan clic y ya tienen un link o buscan o tienen algún parte metodológica de trabajo. Pero, ojo, esa no es la realidad de todos. Entonces ahí nosotros debemos irnos involucrando mucho con la tecnología y con las estrategias de pictogramas, con las estrategias de imágenes, con las estrategias de juegos concretos, de juegos simbólicos, quizás en algún momento en el juego de cambios de voces, y en la parte del mundo parvulario es una infinidad y una gama de cambios y de mantener nuestra actitud y nuestra motivación a la cima, porque donde bajamos los chicos también bajan y no logramos el impacto que necesitamos. Entonces ahí viene un trabajo para nosotros muy fuerte, y quizás esos 20, 30 minutos que tenemos en un encuentro, darlo todo y manejarlo pues de lo más prolijo posible con herramientas, con estrategias, o tener mi herramienta, mi recurso humano, en este caso que soy yo como persona, y llevar a cabo la experticia de desde enseñar a cómo relajarme, cómo llevar una terapia, cómo tener un momento tranquilo, un momento de paz, o quitar quizás hábitos alimenticios no muy agradables con los chicos. Entonces ahí vienen las temáticas que nosotros podemos llevar a cabo con cada uno de nuestros estudiantes. Y si bien es cierto, pues manejan un trabajo fuerte las compañeras parvularias, tanto del inicial. El inicial no es obligatorio, la obligatoriedad viene a partir del primer año de educación básica, pero sin embargo se sigue ofertando en el país la educación inicial. Para mí es muy importante, muy necesaria, de que
es donde nosotros damos pues los primeros pasos a la educación, los primeros hábitos de enseñanza, los primeros hábitos del aprendizaje, y somos la clave para lograr un impacto y buenos resultados en el área del aprendizaje, mis queridos compañeros. Bueno, mis queridos profes, pues como les he estado incentivando a aprender lo que es la tecnología, el curso de recursos didácticos, ¿de qué se trata? Aprender de herramientas virtuales para poder hacer de mis clases ese impacto, el activar los neurotransmisores, trabajar la neurociencia, la gamificación, la didáctica, dentro de mis espacios de procesos pedagógicos, en donde yo como docente puedo hacer un recurso, no solamente una diapositiva, sino un juego como el crucigrama que ustedes pudieron ver, pues lo pueden hacer ustedes también. Darle todos esos trucos, esas innovaciones, esos cuadros sinópticos quizás en línea, cómo trabajar simultáneamente en grupo, quizás ahorita en una clase donde voy a dar nombres por dar, Daniela, Clemencia, Cindy, Invicto, formen parte de un grupo y se pueda dar dentro de una pizarra digital la colaboración de cada uno y formar parte del grupo, incluso hacer simulaciones pedagógicas en donde no solamente, bueno, me tomo yo como docente, yo sea la docente, sino quizás en algún momento Margot o Nancy pueda ser pues una docente y hace su simulación pedagógica y da la calificación pertinente. Y de eso se trata, pues, hoy en día, llevar esa clase que quizás era tradicional, pues llevarla al aula virtual, donde usted tenga su gamificación. Gamificación, sinónimo, pues, de juego. Neurociencia, sinónimo de hacer trabajar su cerebro el doble de lo que ya está acostumbrado a hacer mediante el pensamiento crítico, mediante el pensamiento lógico, y vamos a manipular todas esas estrategias necesarias y activas, sobre todo activas, para que el estudiante tenga y logre un aprendizaje funcional. Hoy en día hablamos del aprendizaje funcional y de extra el aprendizaje significativo. Eso sería, pues, compañeros, invitarles en algún momento, ya en el mes de agosto, vienen pues los recursos virtuales de la enseñanza, aplicar con varios links, muchos juegos, muchos recursos para que ustedes tengan en su bitácora del conocimiento y poco a poco, a medida que van conociendo este mundo, se vayan haciendo más amigos de ellos, porque nos ayuda. Hay muchas plataformas que nos evitan y quizás el tiempo de estar califica entre 1, 2, 3 horas. Hay herramientas de gamificación que me permiten a mí ya sacar un reporte y yo ya tener quizás tanto como la parte cualitativa como cuantitativa y a la vez la parte de retroalimentación para yo llegar ya a un plan de mejoras en un contenido que es necesario para poder ir mejorando esto y ir activando lo que es la calidad. Como ustedes pues vieron en el crucigrama, hay muchas cosas que nosotros trabajamos y manejamos, y puede ser de manera interactiva, no solamente un monólogo donde el docente hable, sino que ustedes también formen parte de el utilizar pues un PowerPoint y donde está una voz o grabar quizás una canción o un video. Son a veces esos truquitos que manejamos diapositivas pero no las sabemos y no hacemos pues un trabajo tan impactante como lo que están acostumbrados los chicos a observar y a ver, y de ahí también va a partir pues nuestro resultado de aprendizaje, mis queridos compañeros. Eso sería pues la invitación que yo les hago y que siempre pues estaré prestas para colaborar y ayudar en cada una de las situaciones pues que dentro de mi conocimiento esté. Chicos, muchas gracias por su aporte, pues estamos para servirles y ayudar, y lo bueno que todos tenemos ese compromiso social de lograr la calidad en la educación. Bendiciones y éxitos en lo que resta del día. Un gran abrazo.